Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 5 minutos de teoría. Hoy vamos a ver las categorías gramaticales. No voy a entrar en definiciones, sino que nos vamos a centrar simple y llanamente en nombrarlas de una manera organizada o sistemática. Comenzamos con las clases de palabras, con las categorías más simples. Es también la clasificación más antigua en la historia de la gramática. Hay que tener en cuenta los dos factores principales, el sustantivo y el verbo. De aquí nos van a salir los futuros sujeto y predicado, pero eso lo dejamos para otro vídeo dedicado a las funciones. Bien, si tenemos en cuenta el sustantivo suele ir acompañado por un determinante y un adjetivo. A su vez, el sustantivo puede ser sustituido por pronombres. Ya tenemos, por tanto, esas categorías bien delimitadas a partir del sustantivo y su propia estructura. Sustantivo sustituido por un pronombre y acompañado por determinantes o determinativos y adjetivos. Por otra parte, tenemos el verbo. El verbo puede ir acompañado por adverbios. Ahí tenemos una nueva categoría. Estas son las categorías, digamos, con sentido o significado léxico, amén del determinante. Pero el determinante tiene mucha miga y es harina de otro costal y es mejor no entrar en ello. Faltarían los dos representantes del significado puramente gramatical en el caso de las categorías, que serían las preposiciones y las conjunciones. De modo que así queda el esquema general de las clases de palabras. Repito, sustantivo y verbo. En torno al sustantivo, el determinante y el adjetivo y el pronombre que lo sustituye. En torno al verbo, el adverbio. Y las dos categorías con significado gramatical, las preposiciones y las conjunciones. El siguiente paso sería las categorías compuestas, es decir, a partir de los sustantivos podríamos generar sintagmas nominales, a partir de los adjetivos sintagmas adjetivales, a partir de los verbos sintagmas adverbiales y a partir de los adverbios sintagmas adverbiales. Como veis, la clave está en que hay una clase de palabra específica que funciona como un núcleo, como centro irradiador de significado o como punto de referencia o polo de la información. A estos habría que añadir el caso especial del sintagma preposicional, dado que las preposiciones no tienen significado léxico, no son núcleo y funcionarían como enlaces. Pues bien, entre las categorías simples o clases de palabras que hemos visto y las categorías complejas o sintagmas que acabamos de ver, existe un término medio. En el caso de los verbos habría que añadir las perífrasis verbales y además de esto las locuciones. Las locuciones son unidades de sentido, grupos de palabras que son inanalizables y su significado global o general no surge de la suma de los significados particulares. Y hay un tipo de locución por cada uno de los tipos de clases de palabras simples que hemos visto. Insisto, no son sintagmas ni son clases de palabra simples, sino que están en un grado intermedio, en un término medio y no se analizan. Vemos rápidamente unos cuantos ejemplos. Como ejemplo de, perdonad la chuleta, como ejemplo de locución determinativa, ¿qué de sal tiene este guiso? Siempre con un sentido de cantidad, o la mar de aburrido, muy aburrido, ¿no? Ese es la locución determinativa. Locución nominal, memorizó el santo y seña. Santo y seña sirve ahí como sustantivo. Ejemplo de locución adjetiva, ejemplo de locución pronominal. No tengo muchos problemas, solo alguno que otro. Alguno que otro está sustituyendo a problemas. Tampoco se analiza alguno que otro, es una locución pronominal. Adjetivas, locuciones adjetivas. Una verdad como un templo, una verdad verdadera. Es un adjetivo, no se analiza. Te echo de menos. Echar de menos o echar de más, ¿verdad? Como quería Kiko Veneno, es un verbo, es una locución verbal. No se analiza echar de menos. ¿Qué más? Locuciones adverbiales. Apareció de repente, apareció súbitamente, de repente no se analiza. Locuciones preposicionales. Aprenden a pesar de los malos docentes. A pesar de es una preposición, es una locución prepositiva, no se analiza, es el enlace de ese sintagma preposicional a pesar de los malos docentes. Y por último, las conjuntivas, por más que insistas, eso es un error. Por más que no se analiza, no es un sintagma preposicional, es una locución conjuntiva. Bien, hasta aquí este intermedio entre las categorías simples o clases de palabras y las categorías complejas o sintagmas. Pues siguiendo en un grado de complejidad un poco mayor,
junto con los sintagmas o sumando sintagmas tenemos oraciones. Y esas oraciones las podemos dividir de diferentes maneras, atendiendo a si son activas o pasivas, transitivas o intransitivas, según su modalidad, enunciativas, dubitativas, etc. Pero creo que a vuestro nivel lo que más interesa, porque es lo que más os cuesta y más se suele pedir en los exámenes, tenemos la división de oración atendiendo a la presencia de un verbo, oración simple, que ya hemos visto un poquito, y oración con más de un verbo, entonces oración compleja o compuesta. Entonces tendríamos, que ya lo veremos en otro vídeo, oraciones compuestas por justaposición, por coordinación o por subordinación. En fin, mis niños, ya sabéis, amor y poesía cada día. Adiós.